Bueno, acá estamos en otra presentación de otra escritora en este evento, en el Premundial Internacional de Mosaicos y Letras, en donde escritores y escritoras de todo el mundo presentan sus libros, tanto sean escritores consagrados como escritores noveles. En esta oportunidad estamos con Agustina Basterrica, que es licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Ganó el primer premio mundial de la ciudad de Buenos Aires, cuento inédito 2004-2005, y el primer premio en el 38º concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez, de Puebla, México, en el 2009, entre otros. En el año 2013 publicó la novela Matar a la niña, y en 2016 el libro de cuentos Antes del encuentro feroz. En el año 2017 llegó su gran consagración al ganar el premio Clarín de novela por la obra Cadáver exquisito, que se publicó bajo el sello Alfaguara y que ha sido traducida a una gran cantidad de idiomas. Ya después vamos a conversar un poquito del tema. Es gestora y curadora cultural y junto en el ciclo, digamos, de arte Siga el Conejo Blanco, y coordina talleres de lectura. Los libros publicados tenemos, bueno, como dijimos antes, Matar a la niña, en el año 2013, Antes del encuentro feroz, 2016, Cadáver exquisito, 2017, y en el año 2020 con 19 garras y un pájaro oscuro. ¿Qué tal, Agustina? Bueno, un gusto de tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gabriel. Bueno, estamos acá, vamos a charlar un poquito sobre tu última publicación. Contanos un poquito qué es lo que contiene. 19 garras y un pájaro oscuro. 19 garras y un Sí, pájaro ahí está. oscuro. Eh, bueno, en realidad esta es una reedición de mis cuentos que se publicaron en el 2016, en el libro Antes del encuentro feroz, pero fue una publicación en ese momento en una editorial independiente, con más recursos que la primera novela, que la publiqué en una editorial independiente muy chiquita, que recién empezaba, sin recursos. Y Antes del encuentro feroz lo publiqué en Alción, que es una editorial que está hace muchos años, pero bueno, es independiente y fueron solamente 500 ejemplares que se editaron. Entonces, con mi editora decidimos publicar nuevamente estos cuentos con algunos cambios. Saqué 2 cuentos, agregué un cuento, digamos, relativamente nuevo, hubo una corrección del libro, pero además hubo una mirada curatorial de parte de mi editora, ¿no? Que no, eso no lo tuve en la publicación de Antes del encuentro feroz, porque con ella pensamos el orden de los cuentos, pensamos una línea, hubo cambios, cambié títulos, son, digamos, detalles pequeños, pero que hacen al conjunto del libro. Inclusive la tapa la diseñó mi hermano, Juan Cruz, a la que le agradecí, y si vos la ves es como una guía iconográfica, ¿no? Sí. De los cuentos, porque una vez que lees los cuentos volvés a la tapa y podés encontrar, ¿no?, a qué cuento pertenece cada uno de esos iconos. Así que es una publicación que a mí me da mucho, mucho placer, porque, bueno, es la oportunidad de que mis cuentos lleguen a todo nuestro país y, bueno, a Uruguay, y también se va a traducir al turco este libro, así que estoy muy contenta. Qué bárbaro, buenísimo. Hay un comentario del periódico La Nación, de José María Melindisi, que voy a leerlo, que dice que los cuentos de Agustina Basterrica, pese a que el punto de partida de muchas de las historias contiene potencialidad, con un disparador más o menos lúcido, más o menos original, los relatos terminan por consumarse en unos pocos trazos, en los que la mayor o menor cuota de misterio que encierran pasa del negro al blanco sin progresión alguna. Son cuentos así, como dice José María Brindisi, con cierto tono de misterio. Algunos sí. Lo que creo que atraviesa todo el libro es la violencia,
es la muerte. Digamos, el espíritu del libro es el mismo que Cadáver Exquisito. Hay una cuestión, ¿no?, truculenta en el libro, pero a diferencia de Cadáver Exquisito, o yo intenté por lo menos que hubiese bastante humor. Y hubo lectores que me dijeron que largaron la carcajada con algunos cuentos, ¿no? O Mira, sea, por ejemplo, con Rosa Bombón, que es un cuento que, sobre todo para un argentino, puede resultar gracioso por ciertas referencias que hago, hay gente que se rió mucho, pero yo estoy hablando de una temática muy densa en ese cuento, en el fondo. No voy a decir cuál, ¿no? Porque no quiero spoilear, pero estoy tratando una temática muy dura, que de hecho cuando lo escribí, se lo di a una de mis mejores amigas para que lo lea, le dije, te vas a reír con este cuento. Ella estaba medio mal, le dije, bueno, lee este cuento que te vas a reír. Y me llamó llorando. Fue una de las pocas personas, digamos, que lloró a mares con ese cuento, pero digo, ella se conectó con la parte oscura del cuento, no con la parte cómica, llamémoslo. Entonces, pero sí, digamos, todos los cuentos tienen esta beta oscura. tal cual. Y esos cuentos, vos me habías comentado que son del año 2016, que más o menos, en esos años. ¿Ya los tenías escritos con mucha anterioridad o fueron escritos en esa época? No, los tenía escritos con mucha anterioridad porque soy una persona muy detallista a la hora de escribir. Entonces, esos cuentos fueron recontra corregidos, eh, escribo lento. Para que tengas una idea, ahora estoy escribiendo una novela y puedo estar media hora pensando una sola palabra. ¿Sí? Pero porque para mí es tan importante lo que uno escribe, o sea, cada palabra tiene un peso propio y además tenés que relacionarlo con el resto de las frases que rodean a esa palabra y además tiene que tener un sentido dentro de esa novela o ese texto que estás escribiendo. Tal cual. Entonces, yo cada uno de estos cuentos, algunos los escribí más rápidos que otros, pero los corregí de manera obsesiva. Y aparte tuvieron muchas correcciones, porque tuvieron correcciones cuando los presenté a concursos, porque estos cuentos de manera individual ganaron algunos concursos, también se ganó el libro, digamos, como libro, entonces los corregí cada vez que los presenté a esos concursos, que fueron muchos no gané, claramente, ¿no? Después los corregí de nuevo cuando lo publiqué en el 2016 y los corregí de nuevo cuando los publiqué ahora el año pasado. Entonces, digo, tienen mucho trabajo encima. Te pueden gustar los cuentos, no te pueden gustar, te pueden parecer más o menos lúcidos, como dice Brindisi, o más o menos malos, no sé, pero lo que sí te puedo asegurar es que tienen mucho trabajo encima. Tal cual. Bueno, ahora estamos viendo la etapa de Cadáver Exquisito. Para los que no son de Argentina, porque esto llega a varios países de Latinoamérica y de Europa, que ha recibido el premio Clarín Novela. El premio Clarín Novela en la Argentina es uno de los más, si no el más importante, es uno de los más importantes. Y quizás por eso que te has puesto una vara un poco alta por la repercusión que tuvo esta novela, que tu siguiente libro lo has tenido que corregir más de una vez para mejorarlo. No, no, porque siempre fui así. Digamos, a mí cuando estoy escribiendo no pienso en las consecuencias, ¿sí? Yo no escribí Cadáver Exquisito pensando voy a ganar el Clarín y la novela se va a traducir a X cantidad de idiomas. En ningún momento pensé nada de eso, ni siquiera te diría que pienso en los lectores en términos de cómo le va a afectar esta novela a los lectores. No. Yo lo que trato de hacer cada vez que escribo es escribir lo mejor que puedo en ese momento. Por ejemplo, mi primera novela, Matar a la niña, en su momento, cuando la publiqué, pensé que era, digamos, la mejor novela, bueno, era la única que había escrito, ¿no? Pero el mejor texto que había escrito.
Hoy a la distancia le encuentro defectos, errores, pero bueno, también sin esa novela no hubiese llegado a Cadáver Exquisito, ¿no? Entonces no reniego de esa novela, pero no es una novela que volvería a publicar por mi cuenta, porque sí creo que es una novela que tiene, bueno, una novela de su época, mi primer pecado, digamos, ¿no? Que todo escritor comete, porque sin una primera novela no puede llegar a la segunda y así. Bueno, tenés casos, pero ya estamos hablando de otros niveles, como García Márquez, que su primera novela, La hojarasca, es una maravilla. Sí. Pero bueno, no todos podemos ser García Márquez, ¿no? Entonces, no, corrijo y soy obsesiva desde siempre. Está bien. Y la novela Cadáver Exquisito, vamos a hablar un poquito de ella. Bueno, tiene una temática que ha tenido sus controversias, tuvo sus voces a favor y en contra, pero sin embargo, la mayoría del público le ha gustado. Si quieres comentar después un pequeño resumen de qué se trata, para aquellos que no la han leído. Y bueno, ha recibido también algunas críticas que yo creo que también las has aceptado y comprendido, digamos, por la temática. Y más aún en estos días, porque con todo lo que está sucediendo a nivel mundial, uno la está viendo con otros ojos. Eh, sí, no sé qué contestarte, o sea, me parece que si uno publica un libro, sea el libro que sea, tiene que abrirse al juego de que ese libro lo va a leer un montón de gente con distintas perspectivas de lectura, y yo acepto ese juego, y lo que digo, una crítica sea mala o buena, es positiva siempre porque significa que están leyendo tu libro. Sí. La peor crítica que puedes tener es que no te lean directamente, que no se hable de tu libro, o que te lean y ni siquiera se tomen el trabajo de escribir una crítica mala, ¿no? Y en el caso de este libro, para la cantidad de gente que lo está leyendo, digo, a nivel mundial, y esto sí porque se tradujo a muchísimos idiomas, tiene críticas muy positivas en general, eh, pero de todas maneras a mí eso mucho, no sé, no me interesa en el sentido de que lo que me interesa es, bueno, esto, que lo están leyendo y que a la gente le genera cosas. A mí me interesa movilizar, interpelar, ¿no? Hubo gente que dejó de comer carne después de leerlo, gente que tuvo pesadillas, gente, bueno, pasó de todo, pero también pasó lo más hermoso para mí, que es que la gente lo regala, lo recomienda, se genera un diálogo con ese libro, se lo prestan a los amigos, lo están dando en un montón de escuelas acá en Argentina. Entonces ya eso es, bueno, ya gané, digamos, con el libro, ¿no? ¿Y de qué se trata? El argumento en una línea es, hay un supuesto virus que aparece, que afecta a los animales y no se los puede comer más, y a partir de eso se legitima el canibalismo. Esa sería la premisa del libro. Y bueno, es un libro que es duro, yo aconsejo leerlo en ayunas. Sí, sí, tal cual. No, y aparte, durante toda la novela, es como que describes que los humanos crían humanos para desfaenarlos, para alimentarse de ellos, y lo relatas de una manera muy minuciosa, como conocedora bien del tema de cómo es el proceso de un animal que tenemos ahora, un vacuno, un ovino, cuando se cría, se faena, cómo se llega hasta la casa para alimentarse de eso, ¿no? Lo detallas muy, el paso a paso lo haces muy, muy bien. Bueno, porque estuve investigando 6 meses cómo se hacía eso. Tal cual. Por eso te digo que mi manera de trabajar con la literatura es así, es muy comprometida. Tal cual, tal cual. Sí, digamos, cuando uno entra a escribir una novela, es como que te metes en ese mundo, ¿no? Y lo estás viviendo, lo estás percibiendo y sos
el protagonista o la protagonista desde fuera, como que de alguna manera u otra te toca. Sí, es como que, como si me metiera dentro de la piel de estos personajes que voy construyendo, ¿no? Eh, y dentro tal cual de ese universo que voy creando. Entonces tengo que tratar de acceder a todos los recovecos de ese universo, por más que después no escriba nada sobre eso, ¿no? Por ahí hubo cosas que investigué, que aparece una sola, que me llevaron horas y horas de lectura, y en el libro aparece una sola línea sobre eso. Pero detrás de esa línea hay horas y horas de investigación. Está bien, sí, perfecto. Bueno, y tenemos 19 garras y un pájaro oscuro, ¿y a quién más dijiste que estabas en una próxima novela? Sí, estoy escribiendo una novela. En realidad tengo 3 novelas empezadas, eh, pero hubo 2 con las que me trabé, porque bueno, como te digo, no me da lo mismo una cosa que la otra, y ahora estoy con una de ellas luchando con el narrador, si lo hago en primera, si lo hago en tercera, y me cambia todo, ¿no? Si lo uso un narrador o uso el otro. Y entonces, como no lo podía resolver, bueno, me puse a escribir una tercera, todas muy recién empezadas, ¿no? Pero estoy más copada con esa tercera, porque a veces pasa que hay ideas que tienen que terminar de desarrollarse dentro de uno, por ahí te falta una pieza del rompecabezas que la lees o se te ocurre mirando una imagen o vivís algo y eso te dispara esa idea que te falta y se da la novela entera. Pero eso puede llevar años. Sí. Hay un cuento de Liliana Hecker que se llama Cuando todo brille, que ella cuenta que lo empezó a escribir y bueno, muchos años después lo terminó, porque había algo que no le cerraba. Lo mismo que Walsh con esa mujer, con el cuento de esa mujer. Lo escribió en 2 días, pero el primer día fue en un año y el segundo día fue 5 años después, ¿no? Sí. Entonces le llevó todo ese tiempo poder terminar ese cuento, no es que le llevó 5 años, pero más o menos, sí, fue en 2 días. Entonces a veces no sabes cuáles son los factores que te llevan a que una idea se termine de formar para poder encararla. Claro, exacto. ¿Tienes algo ahí para compartir con nosotros? ¿Algún fragmento de algún cuento o algo? ¿Algún cuento de 19 garras? Sí, o algo de alguna de tus producciones anteriores. No, les puedo leer un fragmento muy cortito de 19 garras. Bien, Es un cuento, lo tengo que encontrar, sí, pero tranquila. El aliento del lobo, que es muy cortito, por eso lo voy a leer. Bueno, empiezo. Dale. El lobo está inquieto detrás del vidrio que lo cubre. Muerde. El aire que lo encierra se transforma en una telaraña densa, compuesta por ínfimas partículas de agua liviana que nacen del aliento del lobo que está inquieto detrás del vidrio y muerde. Parece un hombre vestido de negro parado en una esquina, pero es un lobo y quiere devorarte. Una garra oscura va a romper el aire mojado, va a lamer el vidrio hasta convertirlo en pedazos y te va a matar. Te devora con el pensamiento, encuentra el punto justo para saborearte, mide tu respiración, calcula el momento exacto para rozar tus venas con los colmillos, para abrazarte levemente con la boca. Querés deslizarte fuera del sueño, del vidrio que no te permite ver, del animal transparente y humano. No querés ser testigo de la fragilidad de los momentos, de la tibieza de la vida, de la liviandad de los cuerpos. No querés formar parte del banquete feroz. Pero intuís que cada uno de nosotros es un lobo que con una eternidad exquisita devora al otro. Lo hace con una delicadeza tan sutil
que los mordiscos se derraman como caricias en la piel que está matando. Se deslizan como luces dentro de gotas, como gotas dentro de un vidrio, como un vidrio donde hay un lobo que parece un hombre en una esquina y te va a matar. Wow. Qué bárbaro. Una descripción muy profunda, digamos, de cada cosa, ¿no? Cada detalle, y lo relacionas mucho con lo perceptivo también de cada instante. Eh, Sí, hay como algo en mi proceso de escritura muy intuitivo y de las cuestiones, ¿no?, intangibles, como ya te diría, energéticos. Hay veces que hay palabras que me resuenan en el pecho directamente, que digo, es esta, me golpea en el pecho y digo, esta es la palabra que tiene que ir. sí, Y eso creo que tiene que ver con esa inteligencia que en nuestra sociedad actualmente despreciamos un poco, que es la inteligencia intuitiva, que para mí es la más importante. sí, por Que en la supuesto. Edad Media, de hecho, ¿no?, la gente estaba más conectada con las energías, etcétera. Sí, Pero bueno, a medida que el capitalismo se fue formando, era necesario ser racionales, sí, completamente racionales. Entonces, bueno, yo trato de conectarme con todo eso también. sí. Sí, en general en todo. Si uno lee poesías de escritores eh, de España, un Góngora, un Becker, y lee una poesía de escritores contemporáneos, se da cuenta que hay muchas más imágenes de lo que se percibe visualmente en el día de hoy, y en aquella poesía hay mucho más la percepción de los sentimientos, de la cosa interna. Sí. Bueno, y digamos, en base a lo que escribes, ¿qué, qué autores tienes preferidos, qué te gusta leer? Mira, leo todo el tiempo permanentemente. Eh, Así que esos autores y autoras van variando, ¿no? Pero puedo nombrar algunos que releo, o que están presentes o que de alguna manera están en mi escritura o que me marcaron, como por ejemplo Flannery O'Connor, que es una autora americana que escribe unos cuentos, bueno, escribió unos cuentos impresionantes. Clarice Lispector, autora brasilera, que es muy personal, muy única, su literatura es muy profunda además. Toni Morrison, autora norteamericana que murió hace unos años, ganó el premio Nobel, tiene una novela que es impresionante que se llama Beloved, por ejemplo. Lori Moore, que es una autora también americana que vive contemporánea, que tiene una ironía tan lúcida. Después, bueno, leí a Joyce, lo leí en inglés y lo leí en español y lo estudié. Me tomé todo un año para juntarme con un señor americano que era muy experto en Joyce, en Virginia Woolf, y leímos, bueno, de Joyce leímos todo excepto Finnegan's Wake, que es medio imposible de leer, un imposible. Sí, Eh, pero después leímos el Ulises, bueno, leímos todo. Woolf también es una autora son esos autores que tenés que estudiar, sí, ¿no? sí, sí, Son para estudiar. tal- Después Kafka es otro gran autor. Eh, Después Cortázar también es un autor que yo sigo estudiando, que sigo analizando. Borges lo mismo. Pero bueno, Cortázar a mí me genera sensaciones físicas, la literatura de Cortázar, y Borges me da un enorme placer intelectual, pero no me produce cosas físicas como si lo hace Cortázar, por ejemplo. Eh, bueno, autores contemporáneos, hay varios, leo mucho contemporáneo, entonces rescato autores que son muy buenos, como a mí me encanta, por ejemplo, Juan José Becerra, que escribió El artista más grande del mundo, me parece un novelón. Autores muy jóvenes, no sé si tengo acá, creo que no, como Mónica Ojeda, que tiene solo 32 años, ecuatoriana, que escribió unas novelas y un libro de cuentos impresionantes como Las Voladoras.
Después, Fernanda Melchor, que es una mexicana también contemporánea, escribió Temporada de Huracanes, que es una novela, un novelón. Argentinos, Ángeles Salvador, que escribió El papel preponderante del oxígeno, otro novelón. Rafael Pinedo, que lamentablemente murió muy joven y dejó 4 obras nada más, que las recomiendo las 4, es un gran autor. Busquet, que murió hace muy poquito, Carlos Busquet, murió hace unos días atrás, no sé si lo conoces, escribió Magnetizado y escribió Bajo este sol tremendo. Otro gran autor que lamento tanto su pérdida porque era muy talentoso. Bueno, nada, y sigo incorporando autores y sigo leyendo y eso, Dostoyevsky es otro autor enorme que disfruté muchísimo leyendo Crimen y Castigo. Bueno, no sé. Variado, una literatura variada y muchos textos, como decías, del Ulises también, por ejemplo, que hay un libro que también interpretarlo, saber leerlo, ¿no? Para sentirlo. Claro, uno es como, ahora yo también estoy leyendo la Divina Comedia, que la estoy estudiando. Sí. Mañana me junto a las 11 de la mañana por Zoom a estudiar la Divina Comedia. Sí, sí. O sea, esto es un libro que vos podés leerlo, como lo hizo Borges, que lo leía yendo a trabajar en el tranvía, y bueno, lo podés leer, pero una cosa es que lo leas y otra cosa es que entiendas el contexto en el que se escribió, que entiendas las referencias, porque bueno, los clásicos lo que tienen es que vos les podés hacer preguntas actuales y te las van a responder, las respuestas van a ir cambiando con el tiempo, por eso se mantienen vigentes, y le seguimos encontrando cosas con la perspectiva de hoy. Bueno, y esta es una obra que uno tiene tantos estratos de lectura y de análisis que la puedes leer sola, pero te vas a perder muchísimo. Sí, tal cual. ¿No? Sobre todo si te guía alguien que sabe italiano, entonces te puede decir qué hizo Dante con esto, en el idioma original. ¿No? Sí, es una monstruosidad lo que hizo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, digo, porque no es solamente el infierno, que es lo más divertido, pero ahora estamos en el purgatorio. Sí. Que bueno, hay que transitar el purgatorio también. Sí, tal cual. ¿Estás dando talleres? ¿Qué tipo de talleres estás dando? ¿De manera virtual, supongo? Los talleres los dicto con otra escritora, Agustina Caride, que también se llama Agustina, así que a veces es una confusión, pero nos dicen las Agus y ya está. Sí. Dictamos talleres de lectura presencial, que sería por Zoom ahora, claramente, y online. Entonces, presenciales de lectura tenemos 2 talleres, y de escritura presenciales por Zoom tenemos 2 talleres. De hecho, este mes inauguramos, digamos, los segundos talleres, porque ya no teníamos cupo, y nos pedían muchos talleres, entonces abrimos otros horarios. Y después todos los meses tenemos talleres online, que bueno, no necesitas horario, es como, bueno, nosotros subimos la tarea, la gente la hace a la hora que quiere, y después corregimos o comentamos en el caso de lectura. Y el mes que viene empezamos online un taller que se llama La Constante Lúdica, que es jugar con la escritura, son todas consignas muy sencillas, es para soltarte, para la gente que no se anima a escribir. Perfecto, buenísimo. Y de lectura vamos a analizar 100 años de soledad. Ahora, este mes estamos terminando con un taller de escritura general, digamos, con teoría general, y estamos terminando con lectura, que es el boom, que vimos el boom latinoamericano. Entonces leímos cuentos de Cortázar, de Fuentes, de Vargas Llosa y de ay, me olvidé el otro, y de García Márquez. Así que estamos todo el tiempo preparando talleres y bueno, y dándolos, sí, nos encanta. Para aquellas personas que estén interesadas, que quieran contactarse con vos, ¿cómo ubicarte por las redes sociales? Sí, por las redes, por Instagram, es @literatura.bastarrica.caribe, ese es el Instagram.
Y en Facebook lo mismo, y si no, el mail es basterrica.caride@gmail.com. Bueno, Y ahí en el Instagram están publicados los cursos que vamos a dar y bueno, publicamos los nuevos, ¿no? perfecto. Bárbaro, porque cualquier persona que esté viendo esto, por ahí les interese tu temática, tus libros y participar, bueno, ya saben cómo contactarse contigo. Bueno, Agustina, desde ya, en mi nombre y de todo lo que conformamos el colectivo cultural Mosaicos y Letras, estamos gustosos de haberte tenido presente aquí y haber compartido un poco, charlando un poquito sobre todo tus últimas dos obras, sobre lo que estás haciendo, conocerte un poquito más sobre tus gustos, tu literatura, tu personalidad, porque eh, evidentemente sos una persona de carácter fuerte, supongo, por la temática como escribes, o es algo disfrazado. Muchas veces escritores Eh, se respaldan o sea, reflejan en sus escritos como son, y otras son lo que no escriben. no sé eso qué decirte. ¿A qué te referís con carácter fuerte? A ver, Porque definamos hay eso personas primero. que son de carácter fuerte y esa fortaleza la reflejan en su forma de escribir, en sus textos, en sus historias. Y hay personas que por ahí son un poco más introvertidas, más tímidas, y en sus textos reflejan lo que les gustaría hacer, ¿no? Son una persona más abayallante. Mira, yo en el fondo soy muy tímida. Ajá. Lo que pasa es que lo tuve que trabajar a lo largo de los años porque si no vivís un poco esclavo, ¿no? Es como no puedes hacer un montón de cosas. Pero de hecho hay una anécdota que me cuenta mi madre que la maestra la llamó porque yo no había ido a la escuela en primaria, creo que era en primaria, y resulta que cuando llamó el presente y dijo mi nombre, yo era tan tímida que ni siquiera me animé a levantar la mano. O sea, también la maestra medio limitada, ¿no? Porque es como, dale, contá la cantidad de alumnas que tenés y date cuenta que hay una que no te respondió. Pero digo, siempre fui muy tímida y de hecho durante mucho tiempo, al principio, con los primeros libros, me costaba mucho las entrevistas, o digamos, la oralidad me costaba mucho. Pero bueno, digamos, parte de ser escritor, sobre todo en esta época tan visual, es esto, ¿no? Es dar las entrevistas, es estar, ¿no? Es también crear, porque uno lo va creando, no es solamente escribir, es crear la carrera del escritor. Tal cual. Entonces, no sé, mis amigas, por ejemplo, dicen que en realidad estoy re loca y si no fuese porque escribo, las hubiese matado a todas. Pero, pero no sé, eh, yo no puedo dejar de escribir, digo, no sé si lo analizo tanto. No, Me no. da mucho placer con todos los displaceres que también trae, ¿no? Porque a veces no encontrar una palabra durante semanas es una tortura, pero bueno, es parte del proceso. Tal cual, tal cual. Yo muchas veces digo que el ser escritor es un vicio sano, porque una vez que uno lo Claro, agarra, ya no lo larga más en la vida y no hace daño, porque al contrario, enriquece y total. sí, tal cual. Bueno, Bueno, haces Agustina, daño si escribís un libro muy, muy, muy malo, haces un poco de daño, digamos, porque es como una pérdida de tiempo también, ¿no? Es como, bueno, sí, ponete las pilas, sí, ¿no? sí, tal cual. Pero le haces daño a la gente que te lee. Sí, bueno, lo Lo bueno digo por es mis propios que textos. cuando uno escribe De algo mis malo, primeros textos que son como muy, muy malos y decís, ay, Dios santo, la gente que tuvo que leer esto. Pero bueno, sí, sí, lo bueno es cuando uno escribe algo muy malo, darse cuenta a uno, ¿no? Decir, uy, mirá lo que escribí, ¿no? Que, ¿cómo fui capaz de ah, hacer claro, sí, total. esto? Pero bueno, Bueno, Agustina, muchísimas gracias por esta un entrevista, placer. por haber participado y bueno, ya te haremos llegar el momento en que esto será transmitido en nuestras redes sociales. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Argentina, desde todo el colectivo cultural, Mosaicos y Letras.
Y será hasta cualquier momento, en cualquier otra entrevista, cualquier evento literario, que ojalá podamos reencontrarnos físicamente en Sí, algún ojalá, literario. ojalá. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un beso. Chao.